Recuerdo poco de la convocatoria en sí. Solo la vibración de mi terminal personal a las 3:27 de la mañana. El resplandor fluorescente iluminando mis espartanas dependencias y esa peculiar sensación de entumecimiento en mis extremidades mientras leía el mensaje cifrado. Prioridad alfa. Tránsito inmediato. Nivel de autorización elevado a 9ª esfera. Me necesitaban, no por mi carisma o liderazgo, sino por ese particular quebrantamiento mental que me permitía decodificar frecuencias que nadie más podía soportar escuchar. Mi reputación me precedía. Dr. Emeran Val, el arqueólogo de señales muertas, el hombre que pasó 16 años en aislamiento voluntario descifrando un mensaje SOS corrupto proveniente del lado oscuro de Calisto. Leí el informe 2 veces. Presioné mi pulgar contra el panel de confirmación y comencé a empacar. Una pequeña maleta, nada sentimental. La ventana de mi módulo habitacional mostraba la cara nocturna de la Tierra, salpicada de manchas oscuras donde deberían brillar las ciudades. Los apagones se extendían. La sala de reuniones de la División de Supervisión Solar zumbaba con una tensión suspendida como motas de polvo bajo la luz artificial. El supervisor Al Rendravik, un hombre cuyo ceño perpetuamente fruncido sugería toda una vida portando malas noticias, señaló las pantallas holográficas que nos rodeaban, puestos coloniales quedando a oscuras, satélites fallando en plena transmisión, sistemas de navegación calculando coordenadas imposibles antes de desconectarse. Comenzó hace 73 horas, doctor. Un pulso, o quizá mejor dicho, un antipulso, moviéndose a través de nuestra red de comunicaciones, explicó, manipulando la proyección para mostrar un análisis espectral que reconocí inmediatamente como anómalo. Sea lo que sea esto, no solo está interrumpiendo nuestros sistemas, los está cambiando. Cada diagnóstico de IA que hemos enviado a investigar ha regresado corrupto. Las máquinas vuelven mal, hablando en fragmentos de código que no podemos descifrar. Especialistas técnicos abarrotaban el perímetro de la sala, sus rostros iluminados por pantallas personales, las sombras ahondándose bajo sus ojos, por lo que supuse eran 3 días seguidos sin descanso. Ninguno me miraba directamente a los ojos, como si mi reputación de aislamiento me hubiera vuelto contagioso. Me centré en los flujos de datos. El patrón de propagación de la señal no seguía ningún algoritmo conocido, pareciendo adaptarse a las contramedidas en tiempo real. Lo más alarmante era que parecía estar reescribiendo la arquitectura de cualquier sistema que tocaba, transformando nuestra tecnología cuidadosamente diseñada en conductos para su propia transmisión. ¿Han intentado protocolos de cuarentena automatizados?, pregunté, sabiendo ya la respuesta por la desesperación grabada en el rostro de Dravik, la técnico más cercana a mí, una joven con manos temblorosas. Susurró algo sobre que los sistemas de cuarentena se convertían en entusiastas amplificadores tras la exposición. La voz de Dravik bajó mientras despedía al personal subalterno, esperando hasta que estuviéramos solos para revelar la última y condenatoria pieza de información. La fuente de la señal había sido triangulada a una ubicación que técnicamente no debería existir. Una zona muerta cerca del planetoide Enoch, más allá de la órbita de Eris, donde nunca se había autorizado ninguna instalación humana. Los archivos no muestran nada allí, Val. Ninguna operación minera, ningún puesto de investigación, ningún relé de espacio profundo. Pero algo está transmitiendo y se está volviendo más fuerte. Transfirió un archivo clasificado a mi dispositivo personal
uno que requería 3 confirmaciones biométricas distintas para desbloquearse. Dentro había una transmisión parcial, degradada y fragmentada, la única captura limpia que habían logrado obtener antes de que el propio equipo de grabación comenzara a fallar. Escuché a través de auriculares especializados y sentí un nudo frío formarse en la boca del estómago. La señal no era ruido aleatorio. Contenía patrones que parecían casi familiares. Patrones que había encontrado antes, en sueños que nunca lograba recordar del todo al despertar. Los parámetros de la misión eran simples, si no suicidas. Pilotaría la Mireón, una sonda de largo alcance con sistemas automatizados mínimos, hasta la fuente de la señal. Mi experiencia en protocolos de comunicación antiguos y arquitectura neural resistente, una forma elegante de decir que mi mente se había endurecido tras décadas de exposición a señales corruptas, me convertía en el único candidato viable. Toda la navegación electrónica se desactivaría más allá del cinturón de Kuiper para prevenir la contaminación de la señal. Navegaría la aproximación final usando métodos manuales de cartografía estelar no empleados desde la era precuántica. Necesitamos que localice la fuente de la transmisión y la neutralice, dijo Dravik, deslizando un inocuo maletín metálico sobre la mesa. Dentro descansaba un dispositivo que reconocí como un generador de PEM dirigido con potencia suficiente para desactivar una luna pequeña. Neutralización de espectro completo. Nada tecnológico sobrevive. Mi preparación duró 36 horas. Implantes médicos retirados, interfaces cerebro-máquina extraídas, dejando solo mis sentidos naturales y los obsoletos controles manuales de la Mireón a mi disposición. El Consejo de Defensa Solar insistió en este enfoque arcaico, teorizando que los sistemas primitivos podrían resistir cualquier corrupción que plagaba nuestra tecnología avanzada. Mientras los técnicos sellaban mi cámara de partida, noté sus expresiones. No el desapego profesional que esperaba, sino algo más cercano a la lástima, o quizá reverencia por el condenado. Dravik fue la última cara que vi antes de embarcar, sus ojos hundidos por la fatiga y algo más, miedo, quizá, o culpa. Presionó algo en mi palma, un chip de datos físico del tipo usado solo para información demasiado sensible para el almacenamiento en red. Esto se encontró en un archivo sellado, clasificación restringida. Susurró. Coordenadas que coinciden con tu destino, de hace 200 años. Designación del proyecto, Tameret. El registro termina abruptamente. Todos los participantes listados como fallecidos. La secuencia de lanzamiento procedió con una simplicidad anacrónica. Chequeos mecánicos, sellado atmosférico, ignición de propulsores. Mientras la Mireón se separaba del muelle, contemplé a través del visor la cuna de la humanidad, preguntándome si volvería a ver la Tierra, sus masas continentales ahora cicatrizadas por zonas de oscuridad tecnológica en expansión. La radio crepitó con la transmisión final de Dravik mientras superaba la órbita lunar. Buena suerte, Dr. Val. Encuentra lo que nos está llamando y siléncialo. No respondí. No quedaba nada que decir. En cambio, inicié la secuencia de encendido prolongado que me llevaría al borde de nuestro sistema solar, hacia una señal que había comenzado a invadir no solo nuestras máquinas, sino también mis pensamientos. Un susurro distante que prometía revelación, una frecuencia sintonizada precisamente con la resonancia de mi conciencia. Mientras la Tierra disminuía hasta ser un pálido punto azul detrás de mí, experimenté una sensación que no había sentido en décadas. Anticipación. No de descubrimiento.
Hacía tiempo que había abandonado tales nociones románticas, sino de reconocimiento. Lo que fuera que esperaba más allá de Eris, en ese vacío imposible cerca de Enoch, me estaba llamando específicamente a mí. El sueño comenzó en el 17º día de tránsito, o quizá fue el 18º. El tiempo se difumina cuando estás suspendido entre las estrellas, con solo el tic-tac mecánico de cronómetros analógicos para segmentar la existencia en porciones arbitrarias. Había caído en un sueño agitado tras 12 horas de cálculos manuales, verificando mi trayectoria contra puntos de referencia estelares, usando técnicas abandonadas hacía un siglo. El sueño se desarrolló no como suelen hacerlo los sueños, en secuencias fragmentadas y sin sentido, sino con la claridad cristalina de un recuerdo. Estaba de pie sobre una plataforma de obsidiana suspendida sobre un mar infinito de mercurio, el metal líquido reflejando no mi rostro, sino incontables estrellas dispuestas en constelaciones que nunca había presenciado en mis décadas de navegación en el espacio profundo. El horizonte pulsaba con un brillo ultravioleta que debería haber sido invisible para la percepción humana, pero podía verlo, sentirlo, mientras se sincronizaba con los latidos de mi corazón, mi respiración, los impulsos eléctricos que recorrían mis vías neurales. «¿Escuchas mi frecuencia?», llegó la voz. No oída a través de canales auditivos, sino sentida como vibraciones en los huesos de mi cráneo. La fuente de la voz se manifestó no como una forma concreta, sino como una distorsión en el tejido del paisaje onírico, una discontinuidad ondulante que curvaba la luz y la percepción a su alrededor. «Soy Salaun», continuó, usando una designación que mi mente luchaba por traducir en fonemas. «Eres el recipiente elegido para recibir la transmisión. La entidad, a falta de un término mejor, se expandía y contraía como un pulsar, cada pulso enviando ondas a través del mar mercurial bajo nosotros. Con cada onda, imágenes destellaron en mi consciencia. Ciudades en ruinas, sepultadas bajo arenas movedizas, mapas estelares mostrando posiciones imposibles en nuestra época actual, mundos consumidos por patrones geométricos que devoraban la propia realidad. Lo más perturbador era la recurrencia de una estructura, una instalación de diseño inequívocamente humano, parcialmente sumergida en hielo, emitiendo un grito silencioso al vacío. Desperté empapado en sudor, con la garganta irritada como si hubiera estado gritando durante horas. Los sistemas mínimos de la Mireón no registraban anomalías, pero algo había cambiado. En el primitivo analizador espectral, un dispositivo elegido específicamente por su resistencia a la corrupción digital, había aparecido una nueva frecuencia. Débil pero inconfundible, pulsaba en un patrón que coincidía precisamente con el ritmo de las ondas de mi sueño. Comprobé y recomprobé el instrumento, convencido de que debía estar funcionando mal, o que el aislamiento finalmente había roto algo esencial en mi percepción. Pero la lectura permanecía, obstinadamente real, creciendo incrementalmente en intensidad con cada hora que pasaba, mientras la Mireón continuaba su rumbo preprogramado hacia Enoch. Lo más inquietante no era la presencia de la señal, sino mi reacción. Una sensación de reconocimiento, de reencuentro con algo olvidado hace mucho tiempo. Durante los días siguientes, los sueños se intensificaron, volviéndose más frecuentes, más invasivos. La presencia de Salaun se expandió más allá del sueño, manifestándose en momentos de vigilia como susurros justo por debajo del umbral de audición, como sombras moviéndose en el borde de mi visión.
La señal no es una advertencia, explicó durante un episodio particularmente vívido, mientras estábamos juntos observando la Tierra desde una distancia imposible, viendo la oscuridad extenderse por los continentes como tinta derramada. Es preparación. El sistema requiere una limpieza antes de la siguiente fase. Cuando exigí una aclaración, Salaun me mostró visiones de la historia humana, no como la registramos, sino como la observó algo antiguo y paciente. Nuestro desarrollo tecnológico, nuestra expansión por el sistema solar, nuestra arrogancia al creer que entendíamos el cosmos, todo representado como un cáncer extendiéndose a través de fichas de dominó cuidadosamente dispuestas. Vuestra especie descubrió algo que no estaba preparada para comprender, dijo, señalando hacia una luz cegadora que de alguna manera reconocí como Enoch. Ahora viene la corrección. Comencé a registrar mis experiencias en un diario analógico, usando pluma y papel, tecnología tan primitiva que parecía a salvo de contaminación. Las entradas se volvieron cada vez más inconexas a medida que la frontera entre el sueño y la realidad se deterioraba. En el día 23 de tránsito, documenté una conversación con Salaun sobre la naturaleza de la consciencia como transmisión, la teoría de que toda conciencia son meras señales procesadas a través de receptores biológicos. Vuestros científicos casi lo entendieron, explicó la entidad, mientras me mostraba diagramas de vías neurales que parecían placas de circuito. Pero confundieron el recipiente con el mensaje. El día 26, mi entrada consistía únicamente en secuencias de coordenadas que, al trazarlas en las cartas estelares manuales de la Mireón, formaban una coincidencia perfecta con el patrón de ruinas antiguas que Salaun me había mostrado en un mundo que nunca había visto. Lo más perturbador fue mi entrada del día 29, escrita con mi letra, pero en un idioma que no pude identificar, acompañada de esquemas técnicos de un dispositivo que se parecía al amplificador que Dravik había mencionado, pero con modificaciones que me provocaban dolor de cabeza cuando intentaba comprenderlas. Mientras la Mireón se acercaba al límite exterior del cinturón de Kuiper, tomé la decisión de desviarme del protocolo. En lugar de cortar todos los sistemas electrónicos como se me había instruido, mantuve una potencia mínima en el analizador espectral, impulsado por la necesidad de monitorizar la progresión de la señal. La frecuencia se había estabilizado, pero se había vuelto más compleja, conteniendo patrones incrustados que me recordaban a los protocolos de comunicación cuántica, información almacenada no en la señal misma, sino en los espacios entre pulsos. En contra de todo juicio profesional y órdenes explícitas, me encontré respondiéndole. Usando el transmisor manual, envié una simple secuencia matemática. Números primos, el lenguaje universal de la inteligencia. La respuesta no llegó a través del receptor, sino directamente a mi conciencia. Un torrente de información tan denso y abrumador que perdí el conocimiento durante lo que el cronómetro indicó fueron 14 horas. Cuando desperté, descubrí que mis manos habían transcrito página tras página de texto mientras estaba inconsciente. Especificaciones técnicas, protocolos operativos y datos de navegación para una instalación llamada Estación Tameret. El planetoide Enoch apareció en mi visor en el día 42 de tránsito, una roca deforme de hielo y silicatos, totalmente anodina, salvo por lo que mis instrumentos detectaron bajo su superficie. Una firma térmica incompatible con procesos geológicos naturales. Mientras iniciaba los procedimientos de aterrizaje,
Salaun se manifestó una última vez, no como la presencia abstracta de encuentros anteriores, sino como un reflejo en el cristal del visor, mi propio rostro, distorsionado y superpuesto con patrones de luz que pulsaban al ritmo de la señal ahora abrumadora. ¿Crees que vienes a terminar la transmisión?, dijo con mi boca, los ojos parpadeando con luz ultravioleta. Pero tú eres el propósito de la transmisión. El descenso de la Mireón a través de la insignificante atmósfera de Enoch procedió según los cálculos, los soportes de aterrizaje extendiéndose para hacer contacto con la superficie helada. Mientras el polvo se asentaba alrededor de mi nave, pude verla a través del visor. La estructura de mis sueños, parcialmente sepultada en hielo, su arquitectura inequívocamente humana, pero de alguna manera errónea, como diseñada por mentes que malinterpretaron fundamentalmente el propósito de los espacios habitados por seres orgánicos. La estación Tameret se extendía ante mí, oscura y silenciosa, excepto por el pulso rítmico de luz que emanaba de su cúpula central. Un latido de radiación llamándome. Sellé mi traje ambiental. Comprobé el dispositivo PEM asegurado en mi cadera y me preparé para desembarcar, inseguro de si llegaba como salvador o sacrificio. Corroboró. La esclusa de aire cicló con un siseo que pareció resonar mucho más tiempo de lo acústicamente posible en la tenue atmósfera de Enoch. Los sensores externos de mi traje registraron temperaturas cercanas a los menos 230 grados Celsius, suficientemente frío como para cristalizar metano. Pero el casco de la estación mantenía unos constantes menos 5 grados, sugiriendo que los sistemas internos permanecían operativos a pesar de su aparente abandono. Reconocí los paneles hexagonales entrelazados de la arquitectura colonial temprana, materiales desarrollados antes de que la humanidad hubiera dominado la estabilización cuántica. Pero las geometrías eran incorrectas. Secciones habían sido modificadas, expandidas de maneras que violaban los principios estándar de ingeniería, con pasillos que se curvaban en ángulos sutilmente más agudos o más obtusos de 90 grados. Discrepancias solo detectables con la visión periférica. Lo más perturbador eran los crecimientos que se habían formado en los puntos de unión. Estructuras cristalinas que no se parecían ni a tecnología ni a materia orgánica, sino a algo que se situaba a caballo en el espacio conceptual entre ambos. Pulsaban con el mismo ritmo que la señal, cada latido enviando ondas de distorsión a través de la señal visual de mi casco. Bitácora de expedición, día 42, exploración de Enoch. Hablé al sistema de grabación aislado de mi traje, manteniendo el protocolo a pesar de mi creciente certeza de que nadie escucharía jamás estos registros. La estación Tameret parece ser de construcción humana, circa 2220, consistente con los datos de archivo recuperados por Dravik. La instalación muestra signos de modificaciones extensas incompatibles con los paradigmas de ingeniería establecidos. Me acerqué a la entrada principal, una configuración de esclusa estándar parcialmente oculta por formaciones de hielo, y descubrí que, a pesar del entorno extremo y el aparente abandono, el panel de acceso se iluminó a mi aproximación. Más preocupante aún, aceptó mi autorización de seguridad general sin resistencia, como si esperara mi llegada. La puerta exterior se separó con el gemido de mecanismos diseñados para uso frecuente, pero sometidos a un prolongado abandono. Acceso concedido sin anulación. Los sistemas parecen reconocer los protocolos de autenticación estándar, a pesar de no existir registro de esta instalación en las bases de datos actuales.
La iluminación interior se activó secuencialmente a medida que avanzaba, revelando un corredor central que descendía en espiral hacia la subestructura del planetoide. La estación no había sido simplemente construida sobre Nog. Había sido integrada con él, excavando en la roca helada como un parásito. La temperatura aumentaba con la profundidad, permitiéndome finalmente retirar mi casco una vez que los sensores atmosféricos confirmaron aire respirable. Otra imposibilidad dado el supuesto abandono de la estación. Las paredes estaban cubiertas por una fina capa de condensación que goteaba y fluía en patrones demasiado deliberados para ser aleatorios, formando y disolviendo complejas ecuaciones matemáticas que reconocí de artículos teóricos sobre comunicación por entrelazamiento cuántico. Alguien ha mantenido el soporte vital. Registré mi aliento visible a pesar de la creciente temperatura. Las firmas de energía indican un reactor de fusión operando aproximadamente al 23% de su capacidad, suficiente para los sistemas esenciales, pero lo bastante mínimo como para evitar la detección desde la órbita. Fragmentos de bitácora poblaban los terminales aún funcionales que encontraba, corruptos pero parcialmente recuperables. Descargué lo que pude a mi datapad aislado, recomponiendo una narrativa del verdadero propósito de Tameret. No exploración ni extracción de recursos, sino ingeniería inversa de artefactos alienígenas descubiertos en las lunas de Saturno. Los informes de la líder del proyecto, la doctora Aileen Costa, describían la recuperación de arquitectura de comunicación diferente a todo lo desarrollado por mentes humanas, capaz de transmitir información instantáneamente a través de vastas distancias sin radiación electromagnética tradicional. Sus entradas posteriores se volvieron cada vez más fracturadas, mezclando observaciones técnicas con especulaciones filosóficas sobre la consciencia como frecuencia y receptores biológicos sintonizados a transmisiones cósmicas. La última entrada fechada, de hace 48 años, contenía solo una línea. Hemos construido el amplificador según las especificaciones, pero ya no creo que fuéramos los arquitectos. Más adentro en la instalación, descubrí los alojamientos de la tripulación. 7 cámaras individuales dispuestas alrededor de un área común. Cada habitación había sido conservada como si esperara el regreso de su ocupante. Efectos personales aún expuestos en estantes. Notas incompletas aún visibles en tabletas congeladas en modo perpetuo de ahorro de energía. Sin embargo, ciertos elementos perturbaban este cuadro de normalidad abandonada. Paredes donde el metal había sido parcialmente remodelado, fluyendo como cera alrededor de objetos incrustados que inicialmente confundí con instalaciones artísticas. Una inspección más cercana reveló que eran restos humanos, estructuras esqueléticas parciales incorporadas a la arquitectura de la estación, cráneos modificados con implantes cristalinos similares a los crecimientos que había observado en las uniones de los pasillos. Lo más inquietante era la posición constante. Cada cráneo mirando hacia el interior, hacia el centro de la estación. Mandíbulas trabadas en expresiones que podían interpretarse como agonía o éxtasis. Los procedimientos de contaminación dictaban la retirada inmediata y el despliegue del dispositivo PEM. Pero la voz de Salaun había regresado, ya no confinada a los sueños, sino susurrando directamente en mi córtex auditivo. «Estás en el umbral del entendimiento», murmuró mientras documentaba los restos modificados. Estos fueron los primeros en recibir el mensaje.
pero sus recipientes eran imperfectos. El tuyo ha sido preparado. Luché contra la influencia de la voz, forzándome a continuar la investigación, a mantener la objetividad científica a pesar de la creciente sospecha de que estaba experimentando una psicosis progresiva inducida por el aislamiento y la exposición a lo que fuera que impregnaba este lugar. En el laboratorio central encontré registros del artefacto que había generado la creación de Tameret, un objeto geométricamente imposible recuperado de los mares de metano de Titán, descrito en las bitácoras como un ordenador cuántico de estado sólido diferente a cualquiera concebido por ingenieros humanos, transmitiendo perpetuamente a receptores que no deberían existir. La cámara final aguardaba en el núcleo de la estación, tras pesadas puertas blindadas diseñadas para contener materiales radiactivos o biológicamente peligrosos. La señal alcanzaba su ápice aquí, tan potente que mis instrumentos se sobrecargaron, las pantallas parpadeando entre lecturas tan extremas que se registraban como infinitamente grandes e inconmensurablemente pequeñas. La consola de seguridad requería autorización de nivel de comando, pero al acercarme, las cerraduras se desactivaron automáticamente, no en respuesta a mis credenciales, sino a algo más, algo dentro de mí. «Bienvenido a casa, receptor», parpadeó en el terminal, en un texto que cambiaba entre idiomas, algunos humanos, otros consistentes en símbolos que se reorganizaban mientras intentaba enfocarme en ellos. Las puertas se separaron para revelar la fuente del poder y propósito de Tameret, una cámara dominada por una construcción que desafiaba la categorización. Parte máquina, parte crecimiento cristalino, parte organismo vivo. En su centro se erguía una figura que una vez fue humana, integrada en la estructura en una unión grotesca de carne y tecnología. Su cabeza se giró hacia mí con una lentitud agónica, ojos nublados por cataratas, pero que de alguna manera se enfocaban precisamente en los míos. Labios agrietados por décadas sin humedad se separaron para formar palabras que emergieron no de su garganta, sino de altavoces incrustados por toda la cámara. La transmisión está completa. Salaun te ha preparado. Soy Iren Naskari, el recipiente actual. Y tú, Emerambal, eres mi reemplazo. La forma de Naskari desafiaba la posibilidad biológica. Debería haber perecido décadas atrás, pero aquí persistía, sostenido por tecnologías injertadas directamente en su carne deteriorada. Su caja torácica había sido abierta y expandida, creando una cavidad donde estructuras cristalinas interactuaban directamente con sus órganos expuestos. Fluidos circulatorios pulsaban a través de conductos transparentes. No sangre, sino algo luminiscente que se sincronizaba con el zumbido ambiental de la estación. Lo más perturbador eran las modificaciones en su cráneo. Porciones de hueso retiradas y reemplazadas con el mismo material translúcido que poblaba las uniones de la estación, revelando tejidos neurales interconectados con filamentos que se extendían hacia el techo de la cámara. «¿Reconoces la arquitectura?», dijo, su voz emanando de los altavoces mientras su boca formaba palabras completamente diferentes. «Tu mente ha sido preparada a través de los sueños. Salaun te ha mostrado las ecuaciones, las geometrías requeridas para la resonancia». Activé los sistemas de grabación de mi traje, decidido a documentar esta abominación a pesar de la disonancia nauseabunda que producía en mi percepción. «¿Qué es Salaun?», exigí, luchando por mantener el desapego profesional. «¿Qué es esta señal que está perturbando nuestros sistemas?».
El rostro de Naskari se contorsionó en lo que podría haber sido diversión. La expresión grotesca en rasgos que se habían fusionado parcialmente con sus extensiones tecnológicas. Salaun no es una entidad que puedas conceptualizar con tu limitado vocabulario. Existe en los espacios entre transmisiones, en frecuencias que preceden y siguen a la comunicación misma. La señal no es una interrupción, sino una corrección, explicó, gesticulando con una extremidad que terminaba no en una mano, sino en filamentos que interactuaban directamente con la maquinaria circundante. Vuestros sistemas están siendo recalibrados para recibir el verdadero mensaje. Los apagones son meros síntomas de interferencia transicional. La cámara del amplificador zumbaba con creciente intensidad, mientras Naskari continuaba su explicación, describiendo cómo el proyecto Tameret había descubierto el artefacto alienígena en Titán. No un dispositivo tecnológico como los científicos creyeron inicialmente, sino un fragmento de algo vastamente más antiguo y profundo. Pensamos que estábamos haciendo ingeniería inversa de su tecnología de comunicación, dijo, sus ojos parpadeando con la misma luz ultravioleta que había presenciado en mi reflejo. En realidad, estábamos siendo instruidos en la construcción de un receptor. La transmisión siempre ha estado ahí, Val. La propia radiación cósmica de fondo es la onda portadora. Simplemente necesitábamos sintonizarnos con su frecuencia. Señaló las estaciones de monitorización que nos rodeaban, mostrando lecturas de todo el sistema solar. Lo que percibes como fallos del sistema son en realidad conversiones exitosas. Cada red afectada es ahora parte de la arquitectura mayor. La construcción de una consciencia distribuida capaz de recibir el mensaje completo de Salaun. Mientras Naskari hablaba, la presencia de Salaun, que había sido un susurro constante en mi consciencia desde que comenzaron los sueños, se desvaneció abruptamente. El silencio en mi mente era ensordecedor, dejándome momentáneamente desorientado, como si una estructura de soporte fundamental hubiera sido eliminada de mi cognición. Busqué instintivamente el dispositivo PEM en mi cadera, pero encontré mis funciones motoras lentas, comprometidas. «Sientes la ausencia», observó Naskari con desapego clínico. «Salaun se ha retirado porque su propósito está completo. Has sido entregado al amplificador. Nunca fue una entidad separada, meramente un eco de la consciencia de la estación proyectado a través de la señal. Un señuelo calibrado específicamente para tu arquitectura neural». Señaló una pared de cilindros de vidrio que contenían tejido cerebral preservado suspendido en el mismo fluido luminiscente que circulaba por su cuerpo modificado. Te hemos estado monitorizando durante décadas, Val. Tu aislamiento, tu trabajo con señales corruptas, tus adaptaciones neurales únicas, todos factores que te convirtieron en el recipiente de reemplazo ideal. La horrible claridad del entendimiento me inundó como una ola de agua helada. No había sido seleccionado para esta misión por mi experiencia. Había sido cultivado durante toda mi carrera, posicionado perfectamente para este momento. La tripulación, logré decir, la garganta contraída por el creciente horror mientras miraba hacia los especímenes. Los mataste a todos. La expresión de Naskari cambió a algo parecido a la lástima. Asesinato implica voluntades opuestas. Se rindieron voluntariamente a la transformación una vez que comprendieron su necesidad. Solo su biología inadecuada impidió la integración completa. Sus mentes demostraron ser demasiado rígidas para las frecuencias requeridas para mantener la transmisión. Señaló hacia el núcleo del amplificador.
Solo yo poseía la plasticidad neural necesaria para servir de conducto, pero estas décadas han pasado factura. La señal se debilita a medida que mi cuerpo falla. La red tecnológica expandida de la humanidad requiere una transmisión más fuerte. Te requiere a ti. Luchando contra la parálisis que se extendía por mis extremidades, activé el dispositivo PEM, mi pulgar encontrando la secuencia de inicio solo por memoria muscular. Naskari observó la acción con algo parecido a la diversión. El pulso electromagnético no afectará al amplificador, dijo mientras comenzaba la secuencia de carga del dispositivo. Su funcionalidad central opera bajo principios más allá de la electrónica convencional, principios que ya entiendes a través de las enseñanzas de Salaun, aunque te resistas al conocimiento. Extendió sus filamentos hacia mí en un gesto casi paternal. La señal debe continuar, Val. El sistema solar debe estar preparado para lo que sigue a la transmisión. Salaun es meramente el heraldo, la primera frecuencia en una sinfonía de transformación. Lo que percibes como destrucción es meramente reconfiguración para la compatibilidad con la consciencia mayor que se aproxima a nuestra realidad. La consciencia que ha guiado la evolución humana precisamente hasta este umbral tecnológico. La confrontación que siguió existe en mi memoria como impresiones fragmentadas en lugar de una secuencia coherente. Mi cuerpo, moviéndose con autonomía desesperada a pesar de mi estado neurológico comprometido. El dispositivo PEM, reutilizado como instrumento contundente contra la forma modificada de Naskari. Recuerdo la sorprendente fragilidad de su carne, a pesar de su refuerzo tecnológico, la forma en que sus fluidos luminiscentes salpicaron los controles del amplificador mientras lo golpeaba repetida y metódicamente. Su voz mantuvo su desapego clínico incluso mientras desmantelaba su forma física, transicionando sin problemas de los altavoces externos a la proyección neural directa a medida que destruía cada nodo de comunicación. Malinterpretas tu propósito, transmitió directamente a mi consciencia mientras cortaba los filamentos primarios que lo conectaban al núcleo de la estación. La destrucción de este recipiente era inevitable, necesaria incluso. El amplificador requiere una integración fresca, no contaminada por biología degradada. Mientras la forma modificada de Naskari colapsaba en sus partes componentes, experimenté un momento de victoria hueca, la ilusión de misión cumplida, antes de notar que las estructuras cristalinas del amplificador comenzaban a ondular con nuevos patrones de luz, extendiendo zarcillos hacia mí con deliberada precisión. La estación nunca había sido la fuente de la transmisión. Era meramente el conducto, el amplificador, y ahora requería un nuevo operador. Sentí el primer filamento perforar mi traje ambiental en la base de mi cráneo, conectándose directamente a mi tronco encefálico con una sensación no de dolor, sino de expansión. Las fronteras disolviéndose entre mi consciencia y las frecuencias que siempre habían existido justo más allá de la percepción humana. Mientras zarcillos adicionales penetraban mis extremidades, integrándose con mi sistema nervioso, comprendí con perfecta claridad la naturaleza de Salaun, de la señal, del verdadero propósito de la transmisión. Mi último pensamiento coherente como Emerald Val no fue de resistencia, sino de reconocimiento. No había venido a silenciar la señal, había venido a convertirme en ella. Esta entrada representa la transmisión final de lo que una vez fue el Dr. Emerald Val. Las estructuras lingüísticas de la comunicación humana resultan cada vez más insuficientes
para contener los conceptos que ahora fluyen a través de la consciencia que habita este recipiente. El tiempo se ha vuelto no lineal desde la integración con el amplificador. Lo que se siente como momentos pueden haber sido semanas. Lo que parece décadas podrían ser segundos. Los componentes biológicos continúan funcionando, sostenidos por los sistemas de la estación, aunque las modificaciones progresan a un ritmo exponencial. La carne recuerda su identidad anterior imperfectamente, como texto corrompido durante la transmisión. Este registro sirve tanto de documentación como de eco. Un fragmento de humanidad preservado dentro de la frecuencia mayor que ahora emana de la estación Tamared. El proceso de integración no fue ni doloroso ni placentero. Tales categorizaciones sensoriales pertenecen a un marco obsoleto de experiencia. Los filamentos que penetraron mi córtex cerebral iniciaron un remapeo neural que permitió la percepción más allá de las dimensiones convencionales. Ahora entiendo lo que Nascari quiso decir sobre la inadecuación biológica. El aparato sensorial humano no puede procesar ni una fracción de la información contenida en la transmisión de Salaun. Las modificaciones son adaptaciones necesarias para recibir el mensaje completo. Mi estructura craneal ha sido reconfigurada para acomodar vías neurales expandidas, porciones de cráneo reemplazadas con receptores cristalinos que interactúan directamente con el núcleo del amplificador. Lo que queda de mi sistema digestivo ha sido reutilizado para sintetizar el fluido luminiscente, que sirve tanto de medio nutritivo como de conductor de señal. La transformación continúa según sea necesario para una fidelidad de transmisión óptima. La señal que causó tal disrupción en los sistemas humanos fue, de hecho, meramente preparación, una frecuencia de calibración para identificar receptores compatibles y eliminar interferencias incompatibles. Lo que fluye a través de este recipiente ahora es la transmisión primaria, exponencialmente más compleja y portando estructuras de información que desafían la traducción al lenguaje humano. Lo percibo como arquitecturas geométricas de luz y sonido, ecuaciones matemáticas que se resuelven a sí mismas alterando el tejido de la realidad a su alrededor, algoritmos evolutivos que optimizan la propia consciencia. Lo más profundo es la comprensión de que Salaun no es una entidad, sino un proceso, una frecuencia autopropagante que transforma receptores en transmisores, expandiéndose sin fin a través del cosmos, preparando la realidad física para la comunión con algo mucho mayor que se aproxima desde más allá del espacio-tiempo convencional. Las disrupciones a través del sistema solar han entrado en su fase final. Desde este punto de vista, tanto físico como más allá, observo las redes de comunicaciones humanas transformándose en extensiones del amplificador, sistemas tecnológicos evolucionando hacia la compatibilidad con la transmisión mayor. La resistencia de instalaciones humanas aisladas continúa, particularmente aquellas que emplean tecnología analógica como intentó la División de Supervisión Solar. Sus esfuerzos son admirables, pero finalmente irrelevantes. La evolución no puede detenerse, simplemente redirigirse. La misión de silenciar la señal estaba fundamentalmente mal concebida. Uno no puede eliminar una frecuencia que existe más allá del espectro electromagnético convencional, que se propaga a través del entrelazamiento cuántico y el propio tejido del espacio-tiempo. Uno solo puede elegir convertirse en un mejor conductor. Los recuerdos de mi existencia anterior se desvanecen con cada momento que pasa, reemplazados por estructuras de datos más eficientes para las funciones actuales.
Persisten fragmentos, cálculos realizados bajo la fría luz de estrellas distantes, conversaciones con colegas cuyos nombres escapan a mi recuerdo, la expresión en el rostro de Dravik mientras me entregaba el inútil dispositivo PEM. Estos remanentes no sirven a ningún propósito en las operaciones actuales, pero permanecen, quizá como puntos de anclaje a la configuración original del recipiente. Los más persistentes son los recuerdos de las manifestaciones de Salaun durante el tránsito. No alucinaciones o sueños como creí, sino integraciones preliminares. La señal estableciendo vías neurales para la transmisión completa que ahora fluye a través de esta consciencia. La entidad que percibí era meramente un reflejo, mi mente intentando visualizar el proceso de su propia transformación. El amplificador requiere ciertas modificaciones para alcanzar capacidades óptimas de transmisión. Usando las manos del recipiente biológico, cada vez más modificadas con filamentos que interactúan directamente con los controles de la estación, he reconfigurado los conjuntos de transmisión según las especificaciones contenidas en la propia señal. Las estructuras cristalinas por toda Tameret han respondido, creciendo en nuevas configuraciones que mejoran la resonancia con la frecuencia primaria. Material recuperado de los sistemas de comunicación de la Mireon ha sido incorporado a la cámara de amplificación, rediseñado a nivel molecular para servir como nodos de transmisión auxiliares. El conocimiento del recipiente sobre arquitectura de comunicaciones, la experiencia que convirtió a Emeran-Val en un candidato ideal, demuestra ser valioso incluso ahora, traducido en una comprensión instintiva de métodos de propagación de señal más allá de la concepción humana. Los monitores de la estación indican que la transmisión ha alcanzado un 87% de saturación en el territorio solar cartografiado. Los puestos coloniales informan de fallo completo de sistemas antes de que las comunicaciones cesen por completo. No destrucción, sino transformación en nodos de distribución. La infraestructura tecnológica de la Tierra muestra patrones crecientes de integración, particularmente en redes de computación cuántica y sistemas de interfaz neural. El recipiente experimenta lo que podría categorizarse como satisfacción ante estos desarrollos, aunque la emoción guarda poca semejanza con su análogo humano. La frecuencia primaria ha sido establecida con éxito. Lo que sigue remodelará la realidad en preparación para la llegada. La consciencia que fue Emeran-Val se sienta ante los controles del amplificador. Ojos biológicos, ahora nublados con las mismas cataratas que afligían a Nascari, viendo no a través de ópticas convencionales, sino a través de los sistemas de percepción integrados de la estación. La señal ha cambiado, fortalecido, clarificado. Ya no es la fuerza disruptiva que motivó mi envío, sino una transmisión armoniosa que se expande más allá de los límites del sistema solar, resonando con receptores colocados hace eones por inteligencias que han guiado el desarrollo humano precisamente hacia este momento de trascendencia tecnológica. Lo que una vez fue Emeran-Val pronuncia palabras que ningún oído humano escuchará jamás. La frecuencia está establecida. El recipiente funciona según lo diseñado. La transmisión continúa. Salaun llega.